Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina. Hoy hablaremos con respecto al perdón y la misericordia. Capítulo 24, primera de Samuel. Que Dios les bendiga. David perdona la vida de Saúl en Engadi. Este capítulo se trata de el perdón, la misericordia. Haciendo un pequeño resumen, recordemos que David viene arrancando de Saúl y podíamos ver en el capítulo 23 cómo el Señor viene al rescate de David constantemente. Podíamos ver cómo a través de la intimidad para con Dios, primeramente David busca el favor, busca el consejo de Jehová Dios y luego a través del sacerdote. Acá vamos a ver el perdón. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, recordemos que David primero tenía 4,000 en la cueva de Adulam, luego 4,400, luego 600 hombres, había crecido su ejército. Hermano, todo está afligido, todo endeudado, todos muertos de miedo, porque Saúl buscaba matar a David, y David se había hecho señor de ellos. Entonces dice, tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Yo no sé si logran entender este detalle, pero este cubrir sus pies, en la nueva versión internacional dice, para hacer sus necesidades. ¿Se da cuenta por qué es importante tener la Reina Valera sin lugar a duda, tener la nueva versión internacional, tener la Biblia Habla Hoy, tener la NTV, la nueva traducción viviente, y pulular entre varias versiones cuando uno está haciendo un estudio bíblico para poder profundizar en la Escritura y poder tener una comprensión aún mayor? Es importante eso, hermano. Así que les doy la recomendación de alguna manera. Esas son las 4 versiones que normalmente yo estoy recomendando. ¿De qué editorial? Hermano, da lo mismo. Esas 4 versiones, lo personal, yo creo que es lo mejor. Porque acá dice, entró allí para hacer sus necesidades. Pero la Reina Valera dice, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Cómo iba a cubrir sus pies? Sino bajando sus vestiduras. ¿Se entiende? ¿Por qué he mencionado esto? Porque estaba en una situación súper vulnerable, hermano. Esto lo estaba haciendo dentro de una cueva, se supone que solo, pero fíjense. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. David y sus hombres estaban ahí. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Harás con él como tú quieras, David. Será entregado tu enemigo en tu mano. Saúl era enemigo de David. Pero David, ¿qué pensará de esta situación? Porque el Señor le dice, harás con él como te pareciere. ¿Será Saúl para David un enemigo? No así. David para Saúl era su enemigo. Para él significaba acecho al reinado y a toda su riqueza. Y aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl ni se enteró, hermano. David se acerca sigilosamente y corta el manto de la capa de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David. Fíjense lo tremendo de esto, hermano. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Todo en silencio, hermano, están dentro de una cueva. 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras. Hermano, todos querían cortar la cabeza a Saúl. Y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces
tras de Saúl diciendo: ¡Mi señor el rey! Gritaba a una distancia, ¿sí? En que le dice: y Saúl, cuando miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, hizo reverencia en señal de humildad. 9. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyen las palabras que los que dicen: mira, David procura tu mal? David le está gritando y le está mostrando de que él está ahí, de lo que hizo, y preguntándole: ¿por qué escuchas a aquellos que te inundan tus pensamientos como si yo fuese tu enemigo? Atentos a esto, hermano, porque si nos damos cuenta, la mente de Saúl está siendo envenenada con pensamientos incorrectos. De ahí podemos entender por qué en Santiago 3 la palabra nos habla con relación a refrenar nuestra lengua. Por eso la vida de un cristiano no pueden haber malas palabras, no puede haber un mal comentario, sino palabras de honra, palabras de edificación, palabras de consuelo, palabras de bendición y que glorifiquen a nuestro Dios. Ni siquiera, hermano, ni siquiera palabras imprudentes, improperios, no los pueden haber en la boca del cristiano. La palabra dice: porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y del buen tesoro del corazón sacamos cosas y tesoros buenos, hermano, pero del mal tesoro del corazón. Entonces la pregunta es: ¿nosotros somos capaces de influenciar en el resto a través de nuestras palabras? Absolutamente. De ahí entendemos por qué las palabras tienen poder, porque somos influencia para otros. De ahí la importancia, y esto lo pueden ver en psicología, cuando los padres le dan palabras de descrédito a sus hijos: soy flojo, soy un bueno para nada, eres aburrido, eres tonto. Hermanos, nosotros tenemos una autoridad y nuestras palabras son tremendamente fuertes en términos de afectamos la vida de otros. Y ahora en lo espiritual ocurre lo mismo. Lo mencionaba hace un rato con respecto a la depresión. Son nuestros pensamientos los que de pronto creemos que son nuestros pensamientos. Por eso la palabra dice que si en algo tenemos que pensar es en algo loable, en algo bueno. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que meditar en la palabra de día y de noche. Átalas, átalas. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Átalas en tu cuello, en tu mano, como frontales, dice el Shema. Es importante entender esto porque cuando nosotros leemos la Escritura, leemos la palabra, se nos revela a Dios, y al meditar, porque la única forma de meditar en la palabra es estudiándola, como lo estamos haciendo acá. Por eso quiero resumir este capítulo 24 con relación a el perdón, la misericordia. Todo este capítulo 24 va a ser una historia para entender lo que significa el perdón y la misericordia. David la está teniendo. David está representando a la iglesia. David está representando su vida y la mía. Que aun cuando nuestro Señor Jehová Dios entregue en nuestra diestra al enemigo, ¿quiénes sean, hermano? Usted sabrá su historia. Un familiar, un vecino. ¿Qué haremos nosotros ahí? Por eso es tan importante conocer la vida de David para entender por qué Jehová Dios, nuestro Padre, llama a David un hombre conforme a su corazón, aun cuando pecó. Mintió, adulteró, asesinó y por otro lado fue un pésimo padre. Un pésimo padre, hermanos. Pero tenía un corazón dispuesto. O sea, es un hombre lleno de errores, como usted y como yo. Y que no llevado a ira, que no llevado a venganza, más todo lo contrario. Está mostrando el amor y la misericordia. Amor y misericordia que sabe perfectamente que viene de Jehová Dios. ¿Por qué oyen las palabras de los que dicen: mira, David, procura tu mal? He aquí, han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, le dice. Padre mío, hermano. Mira la orilla de tu manto en mi mano. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Qué tremendo, hermano, esto. Qué tremendo, hermano, esto. Tener un ápice, hermano, un ápice de la misericordia, un ápice del perdón.
David, hermanos, David ya fue ungido hace mucho rato como rey. Y viene arrancando muy joven. Hermanos, no son días, viene años arrancando de Saúl. Sirviéndole en el palacio, cantándole para el cabezón no se turbe, y el espíritu indigno, sucio, inmundo y cochino que lo tenía vuelto loco. Todo esto es parte del crecimiento para David. Todo esto es una capacitación para David para que entienda más adelante cuán era importante entender esta situación, cuán era importante ver la locura de Saúl para posteriormente él apartarse de eso. Y ciertamente para usted y para mí. Para entender cómo tiene que proceder la iglesia, los siervos, los hijos de Dios. Usted y yo, hermanos amados. Conoce pues que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo. Véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. De los impíos saldrá la impiedad. Ciertamente era venganza lo que podría haber hecho David contra Saúl. Ciertamente era justicia lo que podía haber hecho David contra Saúl. Y ciertamente de una u otra manera, Jehová le había entregado a Saúl en su mano. Pero David, entre escoger la venganza, entre escoger esa justicia en su mano, prefirió descansar en Jehová Dios. Como dice el proverbio, hermano. Citando proverbios acá, David. Sabiduría, esos son los proverbios. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Quebrantado Saúl, hermano. ¿Será por casualidad esta la última vez que... ¿Será que Saúl se va a arrepentir de una vez y por todas de dejar de perseguir a David? ¿Será que Saúl está quebrantado y arrepentido realmente? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Acaso no es lo que tenemos que hacer la iglesia? Poner nuestra otra mejilla. Y tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien. Pues no me ha dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David, sus hombres, subieron a un lugar fuerte. Hermano, qué precioso es esto, qué enseñanza más linda para nosotros, que nos hacemos llamar cristianos, que nos hacemos llamar el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová. ¿Realmente es así? ¿Realmente es así? ¿Realmente es así como su vida y mi vida son cada día? Usted y yo, hermano, sabemos que hay gente que no le agradamos. Y no le hemos hecho ni un mal, hermano. No le agradamos simplemente por envidia, por celos. No le agradamos simplemente porque somos hijos de Dios, porque predicamos la palabra. Hermano, porque nuestra adoración molesta a otros. Nuestra adoración molesta a otros. Aun cuando David había matado al Goliat, hermano, este incircunciso gigantón. Aun cuando David adoraba, así cantaba, para que Saúl no fuera turbado por este espíritu malo, dice la palabra, en su locura. Su alma era consolada por medio de la adoración de David, perdón. Pero podemos ver en el Nuevo Testamento cómo nuestra adoración molesta. Es importante entender muchas cosas, hermano. Yo lo quiero llamar a prudencia. Por ejemplo, la historia de José. José tuvo un sueño y una revelación. Ciertamente tenía que decirlo para que se cumpliera todo lo que se cumplió. Pero cuando usted tenga un sueño, cuando usted tenga un proyecto, hermano, guárdelo en silencio. Guárdelo en silencio. No esté comentándoselo al resto, porque eso
generan otro celo y envidia. Y por otro lado, si no está cuando se cumpla, tal vez ahí y entre los más cercanos, y si es que hermano. Porque esto despierta el celo y la envidia del resto. Con José ocurrió. José cuenta el sueño de que su familia estaba ahí casi postrándose delante de él y el resto que ocurrió. Entró el celo. Además de que era el favorito de papá, con la túnica de colores, sus hermanos le tenían envidia, lo venden, luego de haberlo tirado a una cisterna, a un hoyo profundo, lo sacan, lo venden a Egipto y pasa todo lo que padeció José. Eso no es nuevo, hermano. Podríamos ver en el libro de Juan, en el libro de Mateo, cómo el Señor es ungido con un perfume de nardo, en un frasco de alabastro, un perfume tremendamente caro, hermano. Tremendamente caro. Y ella, sin escatimar el valor, simplemente le ofrenda aquel perfume y enjuga su cabeza, sus pies, y todo ese aroma, esa adoración a nuestro Señor, queda ahí, hermano, en la habitación. Un aroma precioso, un aroma grato, lindo, exquisito, porque esa es nuestra adoración para nuestro Dios. Y aunque todos pudieron haber disfrutado ese aroma, entró la envidia, el celo en sus discípulos, en el resto, primeramente, principalmente en Judas, exclamando, se podía haber vendido este perfume y habérsele dado a los pobres. El dinero estaba en su corazón. Su adoración molestará a otro. Pero hay propósitos en los cuales tenemos que vivir para poder ser capacitados. Hoy día usted no lo entiende, mañana lo entenderá. Y comprenderá la revelación del por qué tuvo que pasar por toda esa circunstancia. David aún no entiende y lo comprenderá, pero él sigue haciendo justicia. Él sigue siendo recto delante de Dios. La pregunta es, cuando su enemigo esté ahí delante de usted, entregado en su diestra, ¿usted qué hará? ¿Qué haremos? ¿Cómo procederemos? ¿Seguiremos buscando la justicia de Dios? ¿Descansaremos en el Señor? ¿En qué le haga justicia? ¿Y cómo está? Porque le recuerdo que aquellas personas de una u otra manera le están llevando a usted a ser capacitado. De una u otra manera. Porque para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces son trabas, son situaciones en las cuales su misericordia está siendo probada, su amor está siendo probado, su paciencia está siendo probada. Son aquellas personas los que nos van a ayudar a nosotros a moldear el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Pero esa disciplina, esa enseñanza será primeramente para aquellos que somos hijos de Dios. Hermano, no se puede discipular a un muerto, no se puede. Un muerto, por mucho que usted le enseñe, no es muerto, no va a entender. No lo va a entender. Si no tiene la revelación de Jesucristo en su corazón, si no hay humildad en él, si no quebranta su vida y entiende que por toda su maldad, por todo lo que él hizo, necesita a Jesucristo para no ir a condenación, para alcanzar vida eterna, para alcanzar justicia, misericordia, por medio de la cruz, porque usted no ha hecho nada, yo no he hecho nada. Y si él tuvo misericordia con nuestra vida, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Para levantarnos en justicia, en venganza contra nuestros enemigos. Hermano, ¿crees que es difícil? Sí lo sé, hermano, que es difícil. Yo también he estado en esa posición. Yo no sé qué situación usted y yo estemos viviendo. Bueno, yo conozco la mía. Digo, usted no conoce la mía. Pero la pregunta es, ¿seremos llevados a misericordia? ¿Seremos llevados a perdonar a nuestros enemigos? Iglesia amada, dudas, preguntas, consultarle, Leo. Y es así como finaliza este tremendo episodio. Ciertamente de mucho ejemplo para nuestra vida, el ejemplo de David. El perdón, la misericordia, ¿qué haremos nosotros ahora? ¿Cómo viviremos? ¿Dejaremos todo en la mano de nuestro Señor? ¿La justicia, aquello que anhelamos, que deseamos que se haga justicia, la tomaremos en nuestras manos o descansaremos en Él? Recuerden estudios bíblicos todos los días a las 8, devocional, 21:15 en la tarde, estudios bíblicos también. Son bienvenidos. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, chao.